Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Quiero corroborar si me oyen bien. Buenas noches, profe. Sí, señora. Aquí le escucho perfectamente. Bueno, maravilloso. Bueno, estoy dando tiempito porque falta algunos por conectarse, entonces yo creo que démosles, por ser la primera clase, unos 2 minuticos más, ¿puede ser? Ok, gracias, profe. Ok, a ti. Ha quedado ahí. Entonces, nuevamente decirles que los bendigo, pues está a sus órdenes como ese camino de conocimiento que el Señor me ha permitido hacer en esos campos de filosofía, de teología, de Biblia, ciencias de la religión, del doctorado. También estudié un poco de sociología cuando estuve en Argentina, unos 2 años, con el fin de hacer un doctorado, pero tuve que devolverme por razones de salud de mi papá, en fin. Entonces aquí estamos sirviendo al Señor con muchísimo gozo, sintiéndome muy honrada y privilegiada de poder acompañar a mis amados hermanos en la fe, pastores y pastoras, en este proceso como para cumplir como el propósito que nos ha dicho el Señor, ¿verdad? Que sepamos dar razón de nuestra esperanza, dice Pedro, y Dios nos llama a ser excelentes. Entonces, si la gente en el mundo intenta hacer cosas excelentes, ¿cuánto más nosotros haríamos o debemos hacer para la gloria de Dios? ¿Verdad que sí? Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poderles acompañar. Espero que disfrutemos mucho este proceso, que crezcamos en conocimiento y sabiduría para la gloria de Dios, con toda humildad y mansedumbre, con reverencia, para poder ser instrumentos más excelentes en sus manos, ¿sí? Entre más podamos dar una razón crítica de la fe y profundizar en el entendimiento de la revelación, pues más vamos a crecer tremendamente en el propósito de Dios. Entonces, aquí estoy a sus órdenes y cualquier asunto, pues estamos en pleno contacto. Yo creo que vamos a crear un grupito en WhatsApp por si acaso se requiere cualquier asunto. Ahí nos vamos comunicando. Pero pues nos vemos normalmente en las sesiones que están programadas. Entonces, por ahora, pues ahí estamos en contacto. Espero que los que faltan puedan estar y aprovechemos muy bien este camino que, que vamos a recorrer en este Corpus Paulino. Entonces yo les voy a presentar a continuación, me voy a permitir presentarles el sílabus o programa académico para que tengamos contexto del proceso que nosotros vamos a desarrollar em, y que con la fuerza del Señor pues nos permitirá llevar a cabo. Entonces a continuación voy a compartir la pantalla para presentarles el programa académico, ¿vale? Bueno. Entonces, de acuerdo a lo que em, les planteo en un primer momento,
es que este curso de Corpus Paulino pretende, bueno, yo soy también de la Iglesia Presbiteriana de la Misión Coreana, ¿no? Para tener en cuenta, porque no me presenté a qué iglesia pertenezco, siempre como acompaña, o sea, predicando, bueno, en distintos ministerios y en lo que el Señor nos vaya llamando. Entonces, bueno. En un primer momento vamos a presentar el contexto histórico, social y literario de las conocidas cartas paulinas, haciendo énfasis en las diferentes culturas que fueron parte activa durante la vida de Pablo. Entonces, la idea es que analicemos romanos, tesalonicenses, corintios, gálatas, Filemón, filipenses, luego Efesios faltaría desde un análisis exegético y en esa perspectiva que nos vayamos familiarizando con el género epistolar y haciendo profundización de cada uno de los temas que vamos a trabajar. Entonces, fundamentalmente, pues nosotros tenemos, ya luego les paso el programa completo, quiero es que veamos las unidades temáticas, un camino que vamos a ir recorriendo a partir del estudio de la persona de Pablo en un punto de partida para entender el corpus paulino. Hoy arrancamos con esta primera unidad que es nacimiento, formación de Pablo, conversión según Gálatas 1 y otros textos y datos sobre Pablo a partir de sus cartas antes y después de su conversión. Entonces, esto es lo que nos adentramos hoy, en esa formación helenístico romana, en su formación farisea y su influencia, para luego ya entrar en la carta a los tesalonicenses, que es la que nos va a dar un contexto general y a partir de esa comprensión de qué es ley y es gracia, entramos a la que sería la primera carta que escribe el apóstol Pablo, que en realidad es Tesalonicenses. Pero primero nos centramos a la carta a los Gálatas, porque ese tema es fundamental para situar mm, la teología paulina. Después trabajaremos entre la cuarta y quinta unidad paralelamente la carta a los romanos. La carta a los romanos es la carta más importante del Nuevo Testamento. Es la carta con mayor em, síntesis y sistematización teológica. Entonces, allí entramos en todas en el contexto histórico y literario, los aspectos generales, para luego trabajar las otras cartas, ¿verdad? Y así, posterior al cierre, hacer una síntesis paulina y conclusiones de la realidad de Pablo de cara a los desafíos autores. Entonces, pondré al día la plataforma en el transcurso de la semana y les voy avisando cuando ya tenga todo listo. Por ahora vamos a trabajar fundamentalmente con la Biblia. Y ya en el transcurso de la semana les dejo una lectura a la cual nos vamos a adentrar, pero por ahora todo nuestro trabajo va a ser a partir de los textos bíblicos. ¿Listo? Entonces, este primer momento es el apóstol Pablo, nacimiento, formación de Pablo, conversión, etcétera. Y como les he mencionado, así estaría en todo este contexto. Bueno, no sé si al respecto hay una pregunta, propuesta, sugerencia. No, profe, por el momento. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, voy a permitirme entrar de una vez como a todo este proceso. Vale. Profe, qué pena una Y- pregunta. Dinos. Eh, digamos, la forma de evaluación del curso y eso lo vamos a ver después o... Bueno, si quieren les digo también de una vez. Bueno, no, ya voy diciéndoles acá para no enredarnos. Entonces, pues tenemos nuestros encuentros semanales mediante la sala virtual, ¿cierto? Entonces, la propuesta es que algunas veces vamos a tener talleres en clase, talleres individuales, para entregar, sí, individuales y grupales. Vamos a también hacer hermenéutica y exégesis de textos escogidos de las cartas paulinas. Eso implica como entrenarnos un poquito en interpretación bíblica para algunos trozos. Y algo que es como un primer ejercicio, ahorita haremos un cuadro sinóptico que luego podría ser mapa conceptual y tendremos durante las 10 sesiones solo pues un examen, ¿sí? Pero a su vez también implicará que van entregando pues ciertos trabajos, no necesariamente clase a clase, sino tengo repartido para hacer 5 notas, ¿sí? Entre talleres, talleres en clase grupales, trabajos por entregar.
como digamos una vez como sumando asistencia y participación, ¿sí? Entonces esa es la forma de evaluación. Les voy diciendo cuáles son como las exégesis que vamos haciendo y pues la idea es que tengo en cuenta por supuesto la participación, asistencia y participación en clase porque como les digo y les anunciaba hay un trabajo en clase y luego ustedes desarrollan por su cuenta el trabajo autónomo. Eso fundamentalmente. Entonces dentro del proceso de evaluación tendría asistencia y participación, talleres, trabajo individual escrito, control de lectura o informe de lectura, el examen que les hice referencia y talleres en clase. En esa perspectiva, entonces nos tocas como son 8 unidades, las he repartido para hacer 5 trabajos ejercicios. Hoy dejo el primero, que se correspondería para la próxima clase, porque es una síntesis que hacemos de la vida y obra del apóstol Pablo, entonces tiene que ver con el desarrollo de toda la primera unidad. Pero si ustedes tienen sugerencias de evaluación o si están de acuerdo o en desacuerdo, pues desde ya está bien que nos pongamos de acuerdo, que concertemos. Díganme nada más. Profe, no, 8 sesiones tenemos con ustedes, que tengo entendido que ahí O- en la plataforma 10, aparecen 10. 10. Yo dije 8, no, 8 unidades de Sí. clase, Ah, ¿sí? Pero no, que te estaba decía que confundiendo. no desarrollo en las 10 en cada sesión una unidad, sino que en las 10 desarrollo 8 unidades de clase y de esas 8 vamos a hacer 5 trabajos, ¿sí? Examen, ¿sí? Un control de lectura, 2 ejercicios que tienen que ver con exégesis. Y el cuadro sinóptico sumado como a talleres donde voy subiendo la nota por los talleres que vamos haciendo en clase, ¿sí? Ok, profe, Pero son correcto. 8 unidades de clase, fue las que les presenté ahorita. ¿Te acuerdas que llegamos hasta el punto 8 donde son conclusiones? Más, vuelvo y te digo, no desarrollamos en cada unidad porque hay una unidades que requieren más tiempo, ¿vale? Ok, Bueno, no profe. sé si están de acuerdo con ese método, si proponen algo más o lo que tengan a bien concertamos. Pues no, profe, yo creo que pues eh, estaría bien. ¿Sí? eh, Sí, profe, está bien. pues, empezar a avanzar a ver cómo vamos en el camino. Vale, eh, vale, claro que sí. ¿Cómo avanzando. vamos? Sí, esperemos hoy, dentro de 8 días y cualquier cosa ustedes me dicen con toda confianza, ¿sí? Ok, profe. Ujú. Bueno, entonces vamos a partir de un asunto fundamental y es que, bueno, acá nos situamos y arrancamos. Cuando nosotros hablamos de las cartas paulinas o el corpus paulino, nos estamos refiriendo en términos porcentaje y doctrina, el grueso de contenido más importante en términos de cantidad y doctrina del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque las cartas de Pablo acaecen como una síntesis teológica, digamos, de la teología de los cristianos del Nuevo Testamento, o sea, de los cristianos del siglo I que dan a conocer a través de las cartas el propósito de Dios para ese momento que están atravesando tan difícil de persecución y también pues de inicios del cristianismo. Entonces tenemos en Pablo una figura que tiene una serie de características muy importantes para escribir estas cartas. Pablo es el hombre universal para muchos de los filósofos, para creyentes y no creyentes, porque es el que universaliza el cristianismo y es el escogido para llevar al evangelio a los gentiles, como todos lo sabemos, pero esa universalidad tiene que ver con su formación, ¿no? Porque tenemos en Pablo una figura muy, digámoslo de alguna manera, intercultural, que tiene un pensamiento plural. Pablo ha sido formado siendo niño, por supuesto, desde la cultura judía de sus padres, pero es un hombre que tiene un pensamiento muy amplio porque donde ha sido formado en Tarso
es una ciudad de amplio bagaje y pensamiento, y en este Pablo encontramos a alguien que fue perseguidor y luego pasa a ser perseguido, ¿sí? Entonces, ha estado en los contextos y en las clases sociales más influyentes, ha vivido muchos privilegios y sabe dialogar con todas las culturas. En su formación como judío, también ha tenido una comprensión que el mundo es más amplio simplemente que el judaísmo, y desde niño tuvo una formación filosófica, y eso lo sabemos cuando Pablo habla en el Areópago y sabe muy bien el pensamiento griego, las posturas de los estoicos, de los epicúreos, habla citando a unos poetas griegos. Entonces, él tiene una formación en la más alta escuela de estudios en ese momento, que sería lo que hoy es Oxford, Harvard o no sé, la universidad de teología que fuera más prestigiosa, ¿a los pies de quién? De Gamaliel, ¿sí? O sea, tuvo una formación a los pies del gran maestro en términos teológicos, pero también tenía una formación filosófica, y por lo tanto, entonces Pablo hablaba no solo griego de la koiné, que es el griego común, sino Pablo también hablaba griego clásico, porque sabía muy bien los textos de filosofía. Y cuando está Pablo en Atenas, allá en el Areópago, la narración que nos cuenta Hechos 17-16, nos está mostrando a ese Pablo que sabe capturar la atención de los filósofos de su época, y estos lo oyen, ¿sí? Se ponen ahí en ese lugar para escuchar lo que él está diciendo, y no solamente escuchan, sino algunos siguen ese mensaje. Entonces quiere decir, en él había un denuedo, una sabiduría del espíritu, pero así también una formación y un conocimiento muy vasto en términos del mundo conocido de ese momento. Así pues, entonces Pablo era un políglota, sabía muchas lenguas, tenía un conocimiento cultural muy amplio, y también gozaba de estudios en distintos campos, además de conocer la ley farisaica, de saber a fondo el judaísmo, pues habiendo sido un fariseo era un maestro de la ley. Pero también tenía su conocimiento en filosofía, y por ser hijo de su padre que había prestado servicio militar para los romanos, Pablo también sabía de derecho romano, por lo tanto sabía estaba, era versado en formación jurídica. Así pues, recuerden cuando él mismo apela y se defiende, ¿no? Está hablando con ellos, quiere decir que Pablo hablaba hebreo, arameo, griego de la koiné, o sea, el griego común, ¿sí? También griego clásico, eso quiere decir el griego más elevado, el griego más culto, y también hablaba latín, ¿sí? Estamos hablando de un hombre con una capacidad de lucidez y conocimiento que era de verdad admirable, formado en una familia acomodada, con riqueza, había ido a los mejores lugares de formación, había disfrutado los mejores platos, y dice desde la sensatez del poder de Dios, de la obra de Dios en él, de entender la obra de Cristo muerto y resucitado, todo lo tengo por basura, ¿sí? Alguien que se había disfrutado y se había deleitado en todo y sabía de todo, y era muy respetado como fariseo en ese tiempo. Se cree que Pablo era miembro del Sanedrín, entonces por lo tanto parece ser que por su brillantez era un genio que alcanzó ese nivel de poder hacer parte de esos 70 varones principales dentro del Sanedrín, y tenía un gran respeto en los distintos contextos, pero él entiende que el camino es la humillación y la obediencia a Cristo, y que todo eso solamente sirve para ponerlo al servicio de la extensión del reinado de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos un hombre que tras su conversión en Cristo es plenamente sensato, profundo en su manera de pensar y de vivir, ¿sí? Mm, Y entonces nos corresponde entender qué pasó con Pablo, quién es Pablo, am, antes y después de su conversión. Eso es un ejercicio de partida, ¿vale? Entonces, voy a pedirles el favor que trabajemos dos textos bíblicos. Entonces, por favor, vamos a leer Hechos 9, que es un texto tan conocido por todos.
y pues sabemos que es específicamente la narración de la conversión de Pablo. Entonces vamos a leer del versículo 1, por favor, Hechos 9, del versículo 1 al versículo 25. ¿Sí? Y vamos a leer Gálatas 2, por favor, del versículo 1 Gálatas, ¿qué, profe? Gálatas 2. Perdónenme un momentico acá, hago un asunto. No, Gálatas 2, vamos a leer otra parte. Permítanme un momentico. No, Gálatas 1, del 11 al 24. Gálatas 1 del 11 al 24. Va. Entonces, él mismo narra en esa carta a los Gálatas, en la primera parte, algunas características de su vida, ¿no? Y está haciendo referencia sobre todo siendo un judío piadoso y demasiado radical en su manera de vivir, pues el daño que le había hecho a los cristianos. Entonces, vamos a intentar descubrir en eso que él está narrando, ¿sí? Entonces vamos a leer el 8 del 1 al 25, ¿vale? Y vamos a leer Gálatas 1 del 11 al 24. ¿Quién es Pablo? ¿Cuáles son las características del apóstol? ¿Sí? Y además, esas características, si consideran que permanecen antes y después de su conversión, ¿sí? ¿Cuáles son? O si encuentran que son muy distintas las características de Pablo antes y después de su conversión, ¿sí? Entonces, vamos a hacer Ok. grupos de trabajo para dialogar sobre este tema y de acuerdo a lo que las salas nos digan para que trabajen el texto de Gálatas, perdón, de Hechos 8 y Gálatas 1. ¿Es claro el ejercicio? ¿Cuáles son las características del apóstol Pablo antes y después de su conversión? Y si Por- encuentran similitudes o diferencias. Ajá, Profe, una pregunta. fírmale. ¿Hechos 8 o Hechos 9? No, vamos a leer la conversión. Hechos 8. Oh, te 9. Está en el 9, perdón. No, ¿o me equivoco? No, perdón, la, Está en el 9, profe. sí, dije 8, sí, esta sí es correcto, perdónenme, perdónenme. 9 del 1 al 25. Sí, es 9, qué pena contigo, porque estoy diciendo 8. Gracias, hermano Hernando, qué pena. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Sí, tal cual les estaba diciendo los versículos, sí, perdóname. Y el 1 del 11, sí, al Eh, 24. ¿Sí? sí, profe, perfecto. Sí, les puse bien, les pido disculpas. No, señora, Estaba tranquila. hablando de Felipe y el etíope en el 8. Vale, listo. Entonces ahí quedaron para que puedan ingresar a los grupos. Nos vemos en 15 minutos.
Estamos esperando para ingresar a los grupos. Mm, No sale la sala. ¿No le sale? Ah, ya, ya. Ah, Ya, pero entonces espérate, Hernando. Espérate y te paso a Ya, la otra sala. Ya. ya. Vamos. ¿Ahora sí? Yo aún sigo en la sala principal, señor ¿Qué Dairo. será? ¿Quién está en la sala? Dairo, no te veo. No, tú ya tienes un grupo, pero espérame. No, no aceptes todavía. Espérate. Ya, mira a ver ahí.
Hola, buenas noches, Ludwig. Dios te bendiga, ¿me oyes? Hola, buenas noches, sí, señora. Bueno, un placer saludarte. Estamos haciendo un ejercicio por grupos, entonces te voy a asignar una sala Ok, para profe, sí, que le señora. des a aceptar y allá te cuentan los compañeros. ¿Listo? Ok, profe, mil disculpas por llegar tarde, es que se me presentó un imprevisto y hasta ahora puedo llegar, profe, me disculpa, por favor. Claro que sí. Dale y ahora nos saludamos bien con Ok, la cámara profe, abierta y eso. Bueno, gracias, bendiciones. profe.
Hola Rubén, ¿quedaste por fuera? Hola. Pues sí, profe, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el sistema Ay, y, ¿y en qué y sala tal. estabas? ¿Sabes? ¿Con Albeiro y Yamile? Sí, profe, claro, en A1. Ok, listo, ya te mando. Ya te mandé. Dale, Con listo, gusto. profe. Hola Ludwig, bendiciones. Te sacó el sistema otra vez. Sí, señora, profe, qué pena. Y la verdad Estabas es que con estoy quién? teniendo un Tranquilo, problema acá. no te Estoy preocupes. en el grupo donde está, creo que era la sala 3 donde está Edilson, donde Oh, está Hernando Palacio y Dairo Cermeño. ya te mandé. Gracias, profe, muy amable. A ti.
Hola, Dairo, ¿cómo vas? Dairo, ¿me oyes? Hola, profe. Sí, sí, Hola, señor. Lo que pasa es que yo me salí de... El ¿en, qué- internet me sacó del grupo donde estábamos trabajando, el internet. en cuál estabas? Entonces ingresé ¿La otra vez, sala? ingresé acá a la sala. ¿En cuál sala estabas? ¿En la uno No, o en porque la no vi 3? ¿Con donde, Albeiro donde o estaba con él? Hernán, En la 3, no, ya. Ya te con mandé. Ludwig y Edison. Ya te mandé. ¿No? Sí, a la 3, ya.
Bueno, acá ya estamos retornando. Algunos siguen teniendo problemas de conexión, que entra y sale esta, ¿cierto? Bueno, ¿cómo me les fue con todo el asunto? Bueno, digamos que bien, profe, Ah, bueno. pero sí tenemos Ay, pero, bastante, ajá, solamente están llegando solamente. están llegando. Bueno, entonces ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Listo. Ya estamos ahora sí todos. Bueno, ¿cómo me les fue? Entonces en la sala 1 estaban Albeiro, Yamile y creo que, no sé si Ludwig, bueno, los que estaban. Rubén, Rubén. Rubén. Bueno, ¿quién va a hablar de los tres? La jefa. ¿Y qué pasó con el hermano Rubén? Ah, acá estás, acá estás. La jefa es Yamile, Yamile los manda a todos. Sí, me Bueno, escogieron a mí, profe. conclusiones Bueno, entonces, a ver. bueno, entonces teniendo en cuenta la lectura que hicimos ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, teniendo en cuenta la lectura de Hechos 9 y de Gálatas 1 del 11 al 24, primero encontramos las características de Pablo antes y después de la conversión. muy bien, Según adelante. en el antes, pues encontramos que era una persona agresiva, un hombre violento, una persona que sabía usar su influencia y posición, un hombre sin piedad, también que era celoso de su religión, eh, era un perseguidor y asolador y Ujú, aventajaba a sus compañeros. Eso lo encontramos en el antes. Y en el después encontramos ya un hombre temeroso, un hombre humilde, un hombre dispuesto ujú, a hacer la voluntad de Dios, reconoce a Jesús como su Señor, se convirtió en siervo y testigo del Señor, se relaciona con quienes lo odiaban, fue incansable en sus viajes misioneros, se convirtió en un instrumento escogido de Dios, dispuesto a padecer por la causa de Cristo, humilde, obediente. También un ministerio dado directamente de Dios, escogido desde el vientre y llamado por gracia, defensor del Evangelio y celoso de la verdad de, y de Cristo. muy bien. Bueno, pero también encontramos unas características que son como paralelas. Exacto, por ejemplo. Unas Ajá, características paralelas según el pasado y la vida nueva. muy bien. Bueno, en primer lugar dice que sabe usar su influencia, su posición, su conocimiento. También que era celoso de la religión y ahora sigue siendo celoso de la verdad de Cristo. O sea, antes era Ujú, celoso de su religión, pero que ahora se convierte en una persona que es celosa de la verdad, celosa de Cristo. Y también antes era un perseguidor y asolador y ahora es perseguido y asolado. muy bien. Señor, mire, Encontramos solo esa para primera añadirle a ley. la primera parte de que dijo la Ajá, pastora, de que sí. sabía usar su posición, su influencia, su conocimiento, él, en su vida pasada sabía usar eso, pero luego en su vida nueva en Cristo, en su momento cuando necesitó usar su conocimiento, las diferentes lenguas que sabía, su doble nacionalidad, lo hizo. Entonces, un hombre que tanto en la vida antigua sabía utilizar su posición y luego en la nueva también, cuando lo necesitó, lo hizo. Muy bien, excelente. Bueno, no sé si algo más, y si no, pasamos al otro grupo. Bueno, el siguiente grupo, Edison, Hernando,
creo que Ludwig. Y bueno, Dairo. pues yo creo que el hermano del pastor Dairo, pues yo creo que la hermana Yamile ya lo dijo todo. Casi todo. No No, nos no, dejó. no, 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 no. Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Viste? Bueno, ese es el desafío de ser uno, de no ser el primero. Bueno, pues teníamos una discusión en el grupo. Sí. Mm, Yo me posicionaba en que técnicamente las características que él tenía anteriormente, que era celoso, encontramos también que era convencido en lo que había creído. No sé qué frase se puede utilizar, se hacía matar por lo que creía Radical. y perdón, sí, era radical en lo que creía y Muy bien. sabía manejar autoridades, Sí, porque muy dice bien. que para ir a perseguir fue y pidió cartas a los sacerdotes, Mm, sabía estar sujeto a autoridades, dice que aventajaba a muchos, era una persona con un coeficiente intelectual bastante alto. sí, muy bien. Entonces, la discusión era, para mí esas características las siguió manteniendo. Muy bien. Excelente. Cuando vino a Cristo, siguió manteniendo esas características, ahora tan solamente que ahora las redireccionó. Está Muy bien. dispuesto a ser Muy bien. radical por Ujú, Cristo ujú. y pues ya todas las otras mencionadas. Excelente. Bueno, a eso quería que fuéramos llegando, que Dios transforma, pero también usa todo lo que somos para su propósito y que uno encuentra muchos elementos de continuidad entre del Pablo en su vida farisaica radical con respecto al Pablo convertido e invadido del poder del resucitado, ¿no? Entonces no va a ser como dejó de ser Pablo totalmente. Por supuesto, las cosas viejas pasaron, ¿no? Es una renovación, pero es de eso mismo que Dios se vale porque lo escoge precisamente porque era ese el que necesitaba para esa misión, ¿sí? A Pedro para los judíos, ¿sí? A Pablo para los gentiles desde unas características particulares. Muy bien, maravilloso, Pastor Edison. ¿Algo más del grupo, de ustedes, del segundo grupo? Algo que aparece en Gálatas en el versículo 12 es que él dice que lo que aprendió lo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Fue una revelación directa y pues comentábamos que no cualquiera tiene una revelación directa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén, Entonces, así es. una característica bastante peculiar en él. Exacto, porque a cuántos se les apareció Jesús resucitado, ¿no? Entonces es una experiencia de una teofanía, que es la presencia de Dios directa, ¿no? Y habitándolo y deteniéndolo de hacer lo malo para que se transformara, queda ciego porque siempre la presencia divina es desbordante y por lo tanto tenía que penetrar todo su ser y esa ceguedad simboliza un antes y un después, ¿no? Abrir los ojos espirituales. Excelente, muy bien. ¿Había algún aspecto más al respecto de ese análisis? Bueno, si no, felicitaciones, han hecho un excelente, quería eso, el parangón, porque siempre como que se hablan de dos personas, entonces ese era Saulo y ahora Pablo, sí, no, pero es que Saulo es Pablo, ¿sí? Y es a ese que Dios escogió y Dios transforma todo aquello que es dañino, pero usa todo lo que somos con un propósito de bendición y lo sabemos. Entonces, como punto de partida, vamos a adentrarnos en este asunto de lo que estamos diciendo. Entonces, ¿quién es Pablo? Sabemos que nació en Tarso de Cilicia y eso hace de él un hombre sabedor de una realidad universal, como lo decíamos al comienzo, conocedor de la filosofía, conocedor del griego, y no solo del griego de la koiné, decíamos de la casa, sino también del griego clásico. Eso quiere decir que ha profundizado en distintos conocimientos filosóficos. Es un ciudadano romano su padre había prestado servicio militar entre los romanos, entonces por herencia, pero también había estudiado, como decíamos, latín y el derecho romano,
Y tal cual. Entonces ese era el término, querido Pastor Edison. Es radical, ¿sí? En su manera de vivir, porque es estricto cumplidor de la ley y él mismo se presenta esta característica, es fariseo de fariseos, ¿cierto? Y en esa perspectiva lo que estamos diciendo es que entre los fariseos, dice él, si hubo uno de los más, claro que no fuimos a ese texto, a detalle el otro texto, si de alguien tiene que decir si fue fariseo, yo, el más fariseo, ¿sí? Es decir, el más estricto cumplidor de la ley, el más obsesivo. En esa perspectiva quiero que hagamos una relación. Pablo mataba desde su lógica ética farisaica, ¿vale? Porque él estaba convencido que eso es lo que había que hacer, porque llegó un tal Jesús que era un impostor, que no era el verdadero Mesías, y estaba pervirtiendo, y por lo tanto, el mensaje, y por lo tanto haciéndose pasar por alguien que no era. Entonces eso estaba generando un daño al pueblo judío. ¿Qué había que hacer con el impostor y los que lo siguen? Matarlo, ¿sí? Miren que lo que está haciendo es actuando bajo su lógica ética, ¿sí? Bajo su idea de lo que es correcto según las leyes y lo que han establecido en la interpretación de la ley, de la Mishnah, del Talmud, de lo que van interpretando como maestros de la ley. ¿Y qué hay que hacer con esos seguidores de Jesús que siguen implantando ese mensaje del cual muchedumbres se van adhiriendo? Pues hay que detenerlo. Y si la manera de detenerlos es que cuando les dicen que se callen, no se callan, pues hay que matarlos, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo al final de cuenta es que fue un asesino, fue un violento, pero también fue coherente con su estilo de pensamiento y con su lógica, ¿sí? Por eso él vivió como toda la vida ese tormento de ese comportamiento, de esa forma de vivir tan radical que lo llevó a la violencia, que siempre quiso hacer más y más y entregarse al 100% por el reino, pero en esa entrega por el reinado de Dios y por el propósito de Dios de ser anunciador del Evangelio y de formar a muchos, llevaba de todas maneras, ya Dios lo había perdonado, pero el dolor, ¿no? El recuerdo de ese daño que había hecho a los cristianos y pues cuánto más ofrendaría su vida más radicalmente después de su conversión, claro, que como lo había hecho antes. Después de su conversión, Pablo es aún más radical, ¿sí? En el sentido que es más entregado y está dispuesto a morir por la causa de Cristo y da su vida. Y no fue nada fácil, tremendo. A cada lugar donde llegaba era recibido en la cárcel, ¿sí? No llegaba al hotel, sino llegaba a la cárcel, era azotado, era humillado, vivió naufragios. Entonces un hombre sumamente radical y entregado, o sea, entendió la entrega plenamente. Y en cuanto a estricto cumplidor de la Torá, también era estricto cumplidor o buscador de obedecer la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios de entender y de vivir, por eso lo dirá, con Cristo juntamente crucificado y con Cristo juntamente resucitado, ¿vale? En esa perspectiva, otra línea de continuidad fundamental es que cuando hablamos de Tarso de Cilicia, les decía al comienzo, y ciudadano romano, estamos hablando de un hombre universal, es decir, que tenía una radicalidad judía, pero conocía distintas culturas y sabía moverse en ellas. Después de su conversión, siguió siendo un hombre universal y con una perspectiva, una visión multicultural, ¿sí? Porque si no, no hubiera podido llevar el Evangelio y volvamos a leer Hechos y a cada lugar donde se detenía, entonces sabía discernir lo que el Espíritu le decía, haga o no haga, pero sabía cómo acercarse. Y vamos a trabajar para la próxima clase el texto de Pablo en el Areópago que mencioné al comienzo y él dice ahí, en mucho veo que sois religiosos, ¿no? Veo que sois bastante porque hay un altar al Dios no conocido. Ahora bien, eso de haber visto que son religiosos es posterior a un enojo que tuvo porque sintió ira, pero aún así discernió, dejó habitarse por Dios plenamente, tomarse por el Espíritu y tuvo una mirada
desde la realidad religiosa para presentar a Cristo. Solo alguien que tiene un conocimiento tan amplio de la cultura y del mundo en el que habita puede relacionarse con sabiduría, porque si no, de pronto, si estamos con un psicoanalista, con un filósofo, empezamos inconscientemente a decir, no, pero eso son mentiras del diablo. Todas esas cosas que, dijiste ahora, eso no está en la Biblia. Todo eso que usted piensa es contrario al propósito de Dios y entonces dejamos de saber cómo anunciar el mensaje, ¿sí? Entonces, aunque era un hombre de un carácter fuerte y radical en su manera de vivir, era un hombre conciliador y que sabía cómo llegar a cada contexto. Es decir, antes era un hombre universal, después también. Por otra parte, en esta perspectiva de estricto cumplidor de la ley es que vivía para la obediencia de la ley. Y entonces ahora después, ¿cómo vivía? Para la obediencia de qué? De la fe, ¿sí? Su propósito era vivir en la fe en Cristo y así como fue formado como un gran intelectual, teólogo, filósofo, políglota, esas son las características en Pablo. Él continúa después formándose. Se forma en donde? En Antioquía, donde está la Escuela de Formación Teológica Apostolar, y allí en ese proceso de formación continúa aprendiendo el sentido del Evangelio y por lo tanto entonces recibe. Primera de Corintios 15 del 1 en adelante. Dice el Evangelio que recibí, en el cual también perseveráis. Ese Evangelio lo recibe y sigue en Antioquía un proceso de formación espiritual e intelectual, ¿sí? Porque es tras la conversión. Pero ahí también hay un intelecto de la fe. Por eso es el gran propositor de la doctrina de fe. En cuanto conocedor del derecho romano, entonces sabemos que también sigue siendo un hombre conocedor de las leyes y respetuoso, porque miren que a cada lugar donde llegó se sometió, cuando lo llevaron a la cárcel, cuando apela ante el César, ¿sí? Cuando busca cumplir esa misión o ese propósito, dice, pero este es el camino. Entonces estamos diciendo, hay elementos nuevos, pero yo quiero hacer énfasis en ese apostolado de Pablo, el proceso de conversión, como es una profundización de lo que él es, pero a la manera de la transformación de Cristo para un propósito de bien, ¿sí? Y la característica más clara es esa radicalidad que lo hace un ser humano comprometido al 100% en el propósito de Dios. Antes hacía parte de los 70 varones más importantes del pueblo judío, ¿verdad? Miembro del Sanedrín, de los directivos, directores religiosos, por lo tanto pertenecía a la élite religiosa, pero también hacía parte de la élite social y política. ¿Por qué hacía parte de estos? Por su condición socioeconómica, por tener ciudadanía romana, ¿sí? Por eso no lo asesinan de otra manera porque es ciudadano romano, ¿no? No de la manera más vergonzante, pero sí de una manera violenta, porque tiene unas pequeñas prebendas. Entonces hacía parte de todas las élites. En ese después ya no será miembro del Sanedrín, pero hace parte del equipo de apóstoles, ¿sí? Será parte es miembro, ya no, esto no es un grupo de religiosos que viven de acuerdo a un estilo de pirámide, ¿cierto? Donde aquí está el Sanedrín y el pueblo está aquí abajo. No, este estilo es de eclesía, iglesia circular. Y aquí él hará parte de lo que se denominarán los ancianos gobernantes. Y en cuanto a eso que pertenecía a una élite política y religiosa, ahora después de su conversión va a ser parte de los que están al margen, de los marginados. Porque el reino de Dios no se instaura en el centro, en las élites, en el lugar del poder, sino en la periferia. Ahí es donde se va configurando la comunidad primitiva. Entonces él pertenece a una nueva clase social de élite en el cielo, ¿sí? Pero totalmente contrastada con la élite del mundo, porque es el lugar de la periferia a donde Dios mira para buscar servidores. Entonces aquí era un servidor en el Sanedrín y un hombre influyente en estos contextos, pero aquí Pablo se presenta todas las veces en la carta con el nombre ¿qué? Siervo. Siervo viene de la palabra doulos del griego, ¿verdad? Doulos, que significa más que siervo, esclavo.
Entonces, él se presenta y se muestra como esclavo de Dios, es decir, como aquel que le pertenece al 100% a Dios, no que presta un servicio y ya, sino que dulos quiere decir que le pertenece y la soberanía de Dios acontece sobre él al 100% y entonces no decide desde su voluntad, sino toda la voluntad acontece en función de el propósito de Dios para él, ¿vale? Entonces, en esa lógica, él dirá, todo lo tengo por basura y mi misión en ese tiempo hacía las misiones judías, ¿o no? Porque estaba persiguiendo a los cristianos para asesinarlos. Ahora tenemos un Pablo que es el gran apóstol, el gran misionero a las naciones. ¿Para predicar qué? El evangelio de Cristo, ¿sí? O sea, sí tenía un don de misionero, de apóstol que le había sido dado desde siempre. Lo que pasa es que estaba mal enfocado y como era tan ético, tan radical, tan obsesivo, pues no entendió ni creyó en el mensaje de Jesús. Pero Jesús lo escoge, lo mira con misericordia y se le aparece por su radicalidad y estilo de vida ética, no por asesino, sino precisamente por coherente en medio de lo que para nosotros es incoherente que haya asesinado, pero un hombre con un propósito claro y comprometido al 100%, al 100%. No se sabe de Pablo, se cree que seguramente fue soltero, para ser miembro del Sanedrín era el requisito estar casado, entonces se dice puede ser que era tan brillante que hubo una excepción en el Sanedrín y lo recibieron como tal, o enviudó siendo muy joven porque tenía la edad de 30 y algo de años, un poco menor que Jesús, cuando se le presenta el resucitado. Lo cierto es que se dedicó su vida en total soledad y entrega plena al servicio de Cristo, a ser esclavo suyo, porque es distinto el ministerio y después llegas y tiene la esposa la comida rica o el esposo dice, ven, vamos a descansar que te tengo este paseo. Otra cosa es un Pablo que sale azotado, herido, su espalda vuelta a nada, con hambre, con sed y se encuentra otra vez solo, ¿sí? Entonces es un hombre con un carácter sumamente firme, esa es la radicalidad, y con un carácter preparado y formado para ese propósito de Dios. Por eso, después de su conversión, tenemos en él el apóstol de las naciones o el apóstol de las gentes. Esto es muy importante porque es el apóstol de las culturas, precisamente porque es alguien moldeado de manera muy especial conforme al propósito de Dios. Su vida es interculturalidad y su vida es transculturalidad, ¿no? O sea, más allá, bueno, me permiten un momentico, es que tengo un fallo acá en el computador, entonces les voy a pedir porque les iba a dar un descansito. ¿Será que paramos acá 2 minuticos mientras resuelvo y me conecto en el otro computador porque me falló este aparatico y no puedo mover como, ve, ahí funcionó y acá no me deja moverlo. Ah, sino cuando él quiere. Pero bueno, igual y vamos a entrar a unos 3 minuticos de descanso, porque igual hicimos el trabajo grupal y eso nos cambió un poquito la dinámica y ya volvemos en un momentico. ¿Listo? Ok, ¿hasta qué horas vamos? Vamos, pues lo que tengo entendido es hasta las 9:30, ¿sí? ¿Es así? Sí, señor. Sí, sí, ok, ok, según entonces si quieren 9:10 volvemos y sigo de largo, ¿sí? Ok, profe. Bueno, gracias, mi querido hermano. Ya nos vemos. Perdón, voy a conectarme desde el otro computador para no tener problemas. Hay un favor. Si luego se desconecta por acá de alguna manera, volvamos a entrar, ¿sí? Voy a intentar por el otro lado. Mira, ahora es que no le puedo dar a Noemí acceso porque no me sirve el mouse, me quedó ahí pegado. Bueno, descansemos un momentico y ya volvemos.
¿Aló? ¿Aló, mi pastora linda? Ay, pastora hermosa, Dios te bendiga. Es que estaba impartiendo una clase y no te había podido volver a llamar. No, qué alegría, pensándote mucho, pastora linda. Tú sabes. Ay, mi pastora, cómo los amo, les agradezco. Cuánto los he pensado. Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? Gloria a Dios. Ay, tan linda, mi pastora. Yo a ti, mi pastora. Dios te bendiga en gran manera. No, es que Cierra el micrófono, señor. Y Edilson es el anfitrión. Caramba. Desasustaron y se fue.
Buenas, mis queridos hermanos, ya por acá. Es que sí siguió fallando y estaba intentando esta conexión. ¿Me oyen bien? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, Sí. gracias al Señor. Perfecto. Entonces, descansaron un momentico y ahora esto tiene como mala imagen, ¿cierto? Como que se ve muy borroso, pareciera. Ah, pero ni se ve, ¿cierto? No, No, profe, pero Tiene la cámara apagada, por eso se ve borroso, profe. a ver, ¿por qué no abre? Es que estoy desde el otro compu porque siguió fallando el otro, pero bueno, acá ya estamos. ¿Qué pasa acá? No sé. Bueno. Ah, bueno, ahí abrió. Sí, ahí abrió, gracias a Dios. Es que le hice y no me daba la opción. Listo. Entonces, en eso que hemos venido planteando, lo que estamos abordando es ese sentido universal del hacer del apóstol Pablo, que está, por supuesto, en total sintonía con el propósito perfecto de Dios, pero que tiene detrás un respaldo de pensamiento político, cultural, teológico, sociológico y que implica también una mirada inter y transcultural. Perdón un momentito. No está el apóstol haciendo una afirmación u otra dentro de la doctrina sin entender el contexto al que habla, ¿cierto? Al que se dirige, tampoco se atreve de ninguna manera a no solo hacer afirmación doctrinal, sino a abordar los distintos asuntos referidos a las problemáticas de cada iglesia, sino está totalmente claro, cierto, en esas problemáticas de lo que le llegan las noticias, ¿no? Porque el método es recibe las noticias de una iglesia por medio de los emisarios, porque está haciendo una labor de pastorado, e inmediatamente entonces se compromete con la comunidad a que ella em, se fortalezca en la fe y sienta el deber, la responsabilidad de mejorar en aquello donde ha incurrido en algún error. Pero entonces pone siempre Pablo una claridad doctrinal a partir de todo ese trabajo ministerial profundo, que significa que entienda la iglesia el mensaje no con el fanatismo, ¿sí? Que a veces como que se quiere imprimir o que él mismo ha vivido como fariseo, sino que lo viva cada uno de los cristianos con la sensatez de la fe, porque la fe implica radicalidad, pero también sabiduría, pero también un punto medio de profundidad en la manera como vivimos y vemos y hacemos la obra de Cristo. Entonces, cada uno de los procesos que va viviendo Pablo en términos de anuncio apostólico implica que ha entendido que ese anuncio exige dar testimonio de esa proclamación de Cristo. Y en esa proclamación hay que hacerlo por todas partes. Y por eso él dice, embajadores de Cristo somos. Ese ser embajadores, entonces, representa para Pablo un camino continuo de formación. Entonces, pregunto, ¿qué significa el apostolado de Pablo? ¿Por qué es apóstol? Porque, ¿qué significa la palabra apóstol? Enviado, Enviado, ¿qué más significa el apostolado? mensajero, algo así. Mensajero, pero alguien, además que da un mensaje. al- alguien que da un mensaje o lleva buenas nuevas. Muy bien. Entonces, o sea que está evangelizando, ¿cierto? Pero ¿qué más hace el apóstol? Además de ello, perdón un momento. ¿Qué más hace el apóstol? Siembra iglesias. Muy bien. Entonces, hace las veces de misionero evangelista, ¿sí? ¿Qué más hace el apóstol? ¿Qué más hacía Pablo? Pues técnicamente es como el que recibe la revelación de parte de Dios y la imparte a las demás personas. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo en esa
recepción, tal cual lo estás diciendo, pastor, de la revelación, en ese comprender el propósito de Dios, entonces discierne y aporta en la formación de la iglesia cristiana, ¿sí? Es decir, enseña. Y en el enseñar, entonces va proclamando en la iglesia, en los distintos grupos, con total denuedo del espíritu, de manera que también la iglesia no solamente conozca, sino entienda. ¿Y quién cumple esa labor de entendimiento? O sea, de que la iglesia sea formada para el entendimiento doctrinal. ¿Quién cumple esa función? Ya no es el evangelista. ¿Quién hace esa labor? Los pastores. Muy bien. Entonces, ¿era Pablo un pastor o no era un pastor? No, no era pastor. Sí era pastor, porque es apóstol. El apóstol también es pastor. O sea, él hace mira que está acompañando mi hermano Hernando a las iglesias en pastorear en términos de enseñar la doctrina de fe y guiarlos, ¿sí? En ese camino de cuidado, los va cuidando y acompañando y de discernimiento. O sea que también era un maestro porque estaba trazando la sana doctrina. A lo que vamos es que el apostolado de Pablo lo que nos está hablando es que en él reposan todos los ministerios, ¿sí? Pastor, evangelista, apóstol, eh, daba una palabra profética con eso que advertía a las iglesias cuando habían unos errores al interior de cada iglesia. Entonces, tenemos un hombre llamado por Dios que tiene unas características muy amplias humanamente y que cumple una misión integral impresionante porque se da la tarea de llevar a cabo todo ese acompañamiento de la iglesia. Y si uno piensa el itinerario apostólico, después de su conversión es aún más radical, es aún más exigente, porque el apóstol eh, se ocupa de acompañar en todos los procesos. Entonces, miremos un poco el itinerario. Primero, se acerca a las comunidades llevando las escrituras. Luego, conforma las comunidades. Después pastorea y se queda sentado pastoreando y enseñando. Y después va a otros lugares y sigue haciendo la labor evangelista y misionera, pero desde ese otro lugar donde hace la labor evangelista y misionera, ¿cuál es la tarea también? Seguir pastoreando a las comunidades que están lejos y seguir siendo maestro de ellas. ¿Sí? Entonces miren que acá un Pablo antes y después de su conversión tiene unos elementos de continuidad impresionantes, pero es aún más radical por ese sentido porque está haciendo toda la tarea como suele ser de aquello en lo que se compromete, él siempre va al 100, siempre va al 100% en aquello que él se compromete, pero en este caso incluso da más que la milla extra. Bueno, aquí entonces voy a pedir el favor que intentemos preguntarnos, entonces, ¿por qué Pablo, perdón un momentico, a ver, ahí se oye bien? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Es que como está ese problemita del filtro, me tocaba mirar otra manera de conexión porque estábamos ahí descuadrados. Listo. Entonces les voy a pedir el favor que pensemos por qué Pablo, estando lejos, sigue escribiendo cartas. ¿Cuál es ese propósito? Que ya más o menos lo he enunciado, pero ¿por qué sigue escribiendo cartas? ¿Cuál es el propósito de las cartas? Bueno, en ese caso sí sería el de pastorear. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Además de pastorear. Segui- Exhaust- Seguimiento, consolidación, discipulado. Entonces ex- también seguía, hermano, no, perdóname. exhortación también. Exacto, seguía cumpliendo con una labor de pastor, de maestro y profeta, porque el maestro es profeta y el profeta es maestro, ¿sí? Exhortando, es decir, anunciando la justicia y denunciando lo injusto y enseñando.
¿qué está haciendo a través de la carta de los romanos? No podía llegar a Roma, pero como maestro de la palabra no los había pastoreado. A los corintios sí, por eso les habla como un pastor, ¿sí? Traza la doctrina, diciéndoles, esta es la síntesis de lo que la palabra nos está diciendo, de lo que, perdón, de lo que Jesús nos anunció y de lo que la ley y los profetas nos decían. Entonces, tenemos en Pablo que él compromete su vida toda después de su conversión, ¿sí? Y por lo tanto, su vida es una ofrenda a Dios al punto que se niega a todo, y literalmente a todo es todo, incluso a realizar una vida matrimonial. O sea, se entrega al 100%, pero ya después de la conversión como hombre transformado. Entonces recordemos el aspecto que es metanoia. Metanoia tiene que ver con la renovación de la mente. Cuando hay renovación de la mente, es renovación del corazón. Y Dios usa todo de él, como hemos ido descubriendo, incluso de lo que era antes de su conversión, porque ese es Pablo, ¿sí? Pero ya transformado desde una metanoia. A partir de su experiencia, entonces Pablo realiza un camino ministerial, realiza el trabajo misionero, pero ese trabajo tiene todas esas partes que hemos venido mencionando, y es que evangeliza, realiza misiones, pero también cuando se asienta con las comunidades es maestro, enseña y pastorea. Mas no solo presencial, también enseña, pastorea, exhorta, exacto, a través de las cartas. Y hay algo más impresionante, y es que hay una terminología típica en el Nuevo Testamento que es propia de Pablo, donde explica qué hizo Jesús y explica todo el sentido del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en esa profundización que vamos haciendo de las cartas en el camino que estamos emprendiendo, vamos a encontrar que él le da un sentido, pues junto con la comunidad primitiva, muy particular a ciertos términos que ya eran usados en ese tiempo, pero que tenían otra connotación, a la palabra gracia, evangelio, justificación, pecado, fe, salvación. Es decir, él desarrolla la doctrina, una doctrina de fe con una terminología típica, es decir, hace una teología, ¿sí? Para el siglo primero, para la iglesia primitiva y que permanece hasta nuestros días. O sea que así como fue un intelectual que aportó en el Sanedrín en la interpretación de la ley, en el mundo cristiano es un intérprete o un hermeneuta de la ley a la luz de Cristo, ¿ok? Ahora es a la luz del resucitado. El anuncio apostólico implica que los apóstoles anunciaron por todas partes que el reinado de Dios se había acercado. Y Pablo, ¿qué está haciendo a través de sus cartas? Anunciar la soberanía de Dios, el gobierno de Dios que se había acercado con la vida, muerte y resurrección de Cristo, y de ese reinado entender que esa es la noticia. Cristo es el evangelio. Y entonces la proclamación de Cristo la hace vida a través de las misiones, de la evangelización, del pastoreo, de la enseñanza y de las cartas. ¿Ok? En esa perspectiva que habíamos dicho, donde entiende y enseña que el cristiano es un embajador de Cristo. Por lo tanto, pues el apóstol cumple toda una tarea. Entonces, ¿quién es el apóstol? Cuando decimos Pablo es apóstol. Pa- Pablo en cuanto a apóstol, pues ya sabemos que la palabra significa enviado, pero estamos diciendo es que es un perito, maestro, constructor, que sabe leer los planos para dirigir la edificación, ¿sí? El apóstol tiene el plano completo de la tarea que hay que hacer y esa fue la misión fundamentalmente. Entonces, si las misiones apostólicas en el siglo primero tenían un propósito, era continuar con la expansión del reinado de Dios, de lo que hizo Jesús que inaugura el reinado, del anuncio del evangelio mediante las misiones, pues las misiones paulinas, sí, los 4 viajes, son una evidenciación de ese anuncio, de un anuncio que implica un camino de entrega, sabiendo que el apóstol tiene como todo el esquema el viaje, el hacer, y tenemos que entonces en ese primer viaje hace todo un proceso de fortalecer la fe y de formar a otros. O sea, no solamente formar a la gente en la iglesia, sino en el camino de las misiones. Y eso hace un apóstol.
Entonces, cuando estamos hablando del apostolado, estamos hablando de una tarea impresionante que implica un compromiso, como lo hemos dicho, al 100%. Y las misiones entonces representan aquí la proclamación del Evangelio em, en función que se cumpla el propósito de Dios. Entonces el apóstol trabaja con sabiduría como lo hizo Pablo. ¿Qué hace Pablo? Ver en detalle el propósito de Dios y entonces vamos a decir esa característica. Los apóstoles hacen eso,